Cuando tenemos un proyecto, una meta o queremos realizar algo y no se da como queríamos, se genera la frustración. Este es el tema del cual vamos a estar hablando y también un poco acerca del fracaso y de cómo podemos usar la frustración de manera positiva y cómo los adolescentes podemos iniciar a conocerla, a indagarla y a gestionarla. Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo del maravilloso lugar en el que te encuentres. Mi nombre es Carol Donado Castillo, tengo 16 años y por aquí comparto un poco acerca de la adolescencia con propósito, rebeldía positiva y en general cómo atravesar esta etapa comprendiendo mejor qué estamos viviendo. Antes de iniciar el video quiero hacer dos aclaraciones. La primera de ellas es que, como se pueden dar cuenta, vivo en una zona natural, en el campo. Si has visto alguno de mis videos con los proyectos que hemos estado realizando aquí en Cabaña la Isla, sabrás que hay unos gansos aquí que son preciosos y nos van a estar acompañando de fondo quizás. A veces hablan un poco, bueno, graznan un poco duro, entonces los vas a escuchar por ahí. Y la segunda es que no soy experta en este tema, no soy una profesional en esta área de las emociones, no soy psicóloga, sin embargo lo comparto desde mi experiencia porque he logrado verla, comprender la frustración y diferentes emociones y por esto es lo que lo comparto. No es como que sea experta en esta área, pero sí lo he vivido desde mi experiencia, es que lo comparto y si en algo puede aportar, maravilloso. Para iniciar, definamos qué es la frustración. La frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas. Es una respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Esto me pareció muy interesante ya que luego me fui a buscar el significado de fracaso y fracaso es el hecho, es el resultado de no lograr algo como deseábamos. Entonces, para entenderlo un poco mejor, un fracaso es como no lograrlo, es el resultado y la frustración es la emoción que se produce a raíz de este fracaso. Para iniciar a comprenderla un poco más, miremos algunas características y también hay que definir que la frustración, como vimos, es un sentimiento. Entonces comprendamos qué es un sentimiento, qué es una emoción y de allí podemos ir derivando un poco más qué es la frustración. Un sentimiento es un estado de ánimo que se produce como resultado de una emoción, la toma de conciencia de una emoción que conduce hacia un estado de ánimo determinado. Y las emociones son reacciones orgánicas que experimenta un individuo ante ciertos estímulos externos. Dichas respuestas le permiten adaptarse a una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Aquí ya comprendemos muchísimo mejor qué es la frustración y en general las emociones. Ya yo he hablado un poco acerca de este tema de algunas emociones en específico, pero en general las emociones se producen a raíz de algo que vivimos. Son, como dice aquí, como reacciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, un ejemplo muy fácil, yo me pego en la mano o en cualquier parte del cuerpo y se genera una emoción o un resultado a través de eso. Y no solo son con cosas físicas, sino también como mentales. Cuando alguien me ofende me puede dar rabia, o si es alguien muy cercano que aprecio me puede dar tristeza, o cuando me dan una buena noticia me puede dar mucha felicidad. Y en general esto es así como nos movemos en el mundo. Entonces nos movemos a través de emociones y de sentimientos, que son dos cosas distintas, pero una cosa conlleva a la otra. La frustración y en general todas las emociones las interpretamos y las vivimos de maneras distintas. Entonces yo puedo sentir frustración y llorar, otra persona puede sentir frustración y gritar, otra persona le puede dar mucha rabia y en general puede ir fluctuando entre tristeza y rabia este sentimiento. Entonces, ¿qué sucede? La frustración no es algo que se pueda generalizar en el sentido de que no todos lo experimentamos de formas iguales, por lo que hay que cada quien identificar cómo la experimentamos. Entonces, cuando algo no se genere como nosotros queríamos, que es como la descripción básica de la frustración, es algo que no se cumple como nosotros lo visualizábamos. Todos tenemos metas, todos tenemos proyectos que queremos realizar. Un ejemplo, algo muy sencillito es que queremos hacer bien un arroz, ¿no? Entonces queremos hacer bien el arroz, que nos quede rico, pero no nos queda bien. Se nos quema, se nos daña o bueno, cualquier cosa, le ponemos más agua, le ponemos sal, no le ponemos sal, mejor dicho, puede suceder cualquier cosa y este arroz nos queda mal.
Entonces en este momento se puede interpretar como un fracaso y por lo tanto nos da frustración. Ya cada quien lo puede interpretar de distintas maneras. Y también está el tema de las frustraciones grandes o de las frustraciones pequeñas, se podrían decir, o de las frustraciones cotidianas que vivimos día a día, como es el caso del arroz. Y también hay frustraciones un poco mayores, que es con proyectos muy grandes o diferentes aspectos que no salen como esperábamos en nuestras vidas. Ahora, miremos este tema del cambio de perspectiva. A mí siempre con las emociones me ha llamado la atención este tema, que una vez se lo escuché a una psicóloga y decía es que ninguna emoción es negativa o positiva. Las emociones solo surgen y tú lo que hagas es lo positivo o lo negativo. Esto a mí me ayudó muchísimo porque yo pensaba como que la tristeza es algo malo, la rabia es algo malo, la felicidad es algo bueno, la euforia es algo bueno, y me di cuenta de que no realmente. ¿En qué sentido? En el sentido de que si yo siento tristeza, obviamente esto ya es con muchísima práctica, y identifico esa tristeza, analizo lo que está sucediendo y no actúo en consecuencia sin pensar mucho, esto va a cambiar. Entonces algunas personas cuando sienten tristeza empiezan a comer un montón y desarrollan temas con la comida. Otras personas cuando sienten tristeza se aíslan y esa tristeza va aumentando y se puede convertir en otras cosas como depresión, etcétera. Y por ejemplo la rabia, unas personas cuando sienten rabia pueden agredir a otros, pueden hacer cosas muy malas, que esas sí se pueden considerar, bueno, malo o bueno, ese es un tema muy adverso, pero generalicémoslo dentro del marco de lo que conocemos como malo o como bueno, porque esto es muy amplio, pero en general cuando una persona siente rabia puede agredir a otros, ¿no? Y cuando esta persona, que lo he visto muy de cerca, empieza a transformar y en lugar de agredir a otros ya para y dice no, siento rabia, voy a parar un momento, voy a analizar qué es lo que está sucediendo, pero lo que digo, esto primero tiene que haber la conciencia de que uno tiene rabia. O sea, primero uno debe saber que tiene algo mal para cambiarlo. Por ejemplo, si yo estoy despeinada y no me veo en un espejo, no voy a saber que estoy despeinada y no me voy a poder peinar, ¿verdad? Entonces primero necesito saber que tengo rabia. Ese es todo un tema de gestión mental, de gestión emocional, perdón, del cual no voy a hablar ahora. Sin embargo, iniciar por ahí el cambio de perspectiva, de que no hay como emociones o sentimientos negativos, sino es lo que hacemos con ellos. Hay emociones o sentimientos desagradables o agradables, eso sí. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, la frustración se puede sentir en diferentes áreas del cuerpo, que lo mismo nuevamente, esto se desarrolla con mucha práctica, pero yo por ejemplo cuando siento frustraciones en el pecho, siento una presión en el pecho y siento como una sensación de desvanecimiento. ¿En qué sentido? En que no me siento como con ánimos, se podría decir de alguna forma, me siento muy mal en el sentido de que no me siento capaz, ¿sí? Esa es como la palabra, no me siento capaz, no me siento con energía y en general en el pecho me da como una frustración y también puedo iniciar a tener un pequeño temblorcito en mis manos y a sudar frío. Eso es algo como que he identificado con el tiempo, sudo frío y un pequeño temblorcito en mis manos y en el pecho, ¿no? Entonces cada quien puede vivir la frustración de maneras distintas. También siento como esa sensación de llorar, no siempre lloro, hay ocasiones donde sí, y en general así es como yo siento la frustración. Ahora, con cambio de perspectiva, ¿a qué me refiero? Nosotros, y ya voy a hablar del tema, cuando gestionamos una emoción podemos usarla como para quejarnos, que es como normalmente lo que hacemos, o también podemos usarla para cambiar, ¿verdad? Entonces, cuando la usamos para quejarnos, simplemente usamos la emoción y nos sentimos mal y no hacemos nada para cambiarlo. Pero cuando nosotros la tomamos y miramos y decimos, listo, me sucedió esto malo, me sucedió esta frustración, me sucedió este fracaso, yo me siento muy mal con esto, pero es un buen momento para replantearme lo que estoy haciendo. Nosotros por lo general cuando tenemos proyectos, metas o lo que queramos realizar, vamos enfocados hacia ella tomando acciones, ¿verdad? Les pongo un ejemplo. Cuando yo voy a realizar una pintura, yo en ocasiones hago cuadros y pinto, es algo que me gusta realizar, entonces yo voy siguiendo pasos. Primero, ¿qué hago? Primero cojo un lápiz, hago un boceto, luego el boceto pues ya de la estructura general de la pintura en el cuadro, tomo un color en específico y hago ciertas formas para tener una idea y ya luego sí inicio como a hacer el planteamiento general, o sea, a echar algunas pinceladas básicamente en general, ya luego le voy dando más forma, ya luego le agrego detalles y todo este tema y son pasos consecuentes. Entonces en ocasiones uno puede ir haciendo eso sin pensar, simplemente listo, cogí, hice el dibujo, cogí, hice la pintura, pero no estoy pensando realmente, no lo estoy analizando, ¿verdad?
En cambio, cuando nosotros nos paramos y después de cada paso vamos analizando, es muy distinto. Siempre que escucho estos casos de que están en piloto automático, veo este mismo tema. No vemos más allá de lo que estamos realizando, sino simplemente lo hacemos. Entonces aquí está el replanteamiento. En lugar de verlo como algo negativo, podemos decir, listo, esta es una oportunidad para parar, analizar y ver qué está sucediendo, que esto fue algo que me sucedió. Yo ya les he compartido esta historia, que por aquí te dejo el video donde les conté cuando estaba con el tema de la escritura. Yo tuve un punto de inflexión muy grande en mi vida, eso fue a mis 14 años, justamente fue en esta cabaña, donde tuve que parar. Bueno, mi mamá me obligó a parar. ¿Parar qué? Se preguntaron ustedes, una niña tan chiquita, pues imagínense que yo me había empeliculado con el rol de conferencista. Entonces eso es una historia muy larga. El punto es que yo venía en una línea de pensamiento con unas expectativas y mi mamá se dio cuenta de que yo me estaba yendo por un camino no muy positivo, que me estaba tomando actitudes muy negativas. Entonces me dijo, no, vas a dejar lo que estás realizando en redes sociales y te vas a poner solo a escribir. Entonces ahí fue como un punto muy duro para mí, una frustración muy grande. Este es un ejemplo de frustración muy grande para mí, y pues simplemente podía escribir. Entonces ahí puedes ver la historia completa. El punto es que en este momento de escritura me di cuenta de que esta es una herramienta muy grande para analizar, porque yo no estaba viendo lo que estaba haciendo con mi vida y yo dije, wow, mi mamá tiene razón. Todo este tema que estoy realizando no es por donde yo quiero, no es lo que yo realmente quiero, sino que simplemente me desvié por diferentes comentarios externos que me los creí, ¿verdad? Entonces fue ahí donde yo dije, ok, entonces voy a direccionarlo hacia otro lado. Entonces tú me dirás, ay, pero yo soy grande, ya yo no tengo a mi mamá que me diga ese tipo de cosas. Entonces precisamente por eso realizo este tipo de videos, porque los adolescentes aún tenemos a nuestros papás, aún tenemos a nuestros seres cercanos que nos cuidan, algunos, no todos, y ellos nos dicen como, no hagas esto, haz esto, no y no y no. Mi mamá, por ejemplo, es de las que dice, no, no vas a hacer esto y no vas a hacer esto, ya luego vas a reflexionar por qué y luego lo entiendo. Pero cuando crecemos ya no tenemos a nuestros padres como que nos estén dirigiendo, y por esto es que necesitamos herramientas para gestionar nosotros mismos las frustraciones y todo este tipo de cosas que nos suceden. Entonces esta era una pequeña reflexión como para decir, ok, la frustración es una sensación desagradable, sí, pero podemos gestionarla también. Y ahora sí viene el tema de cómo gestionarla, cómo atravesarla, como yo lo he realizado y que quizás te pueda aportar. El primer punto es estar en el presente. Esto suena un poco cliché, puede sonarnos un poco raro, pero funciona muchísimo. ¿Qué sucede? Cuando yo me frustro, hablo en primera persona y he visto en otras personas también, pero hablo de mi caso, empiezo a sobrepensar muchas cosas, me empiezo a meter en un cuento, en una historia. Dios mío, los pensamientos empiezan a bombardearme y son muy negativos. Entonces es como que si yo sigo alimentando esos pensamientos no voy a llegar a ningún lugar. Me empiezo a sentir, lo que les digo, presión en el pecho, me empiezan a sudar las manos frío y empiezo a temblar. Entonces yo digo, no, ok, ya listo, estoy frustrada, ya me doy cuenta, porque esto no salió como esperaba, porque se me quemó el arroz, porque quemé el agua panela, o sea, por cualquier cosa nos podemos frustrar, y ya voy a hablar de este tema. En general, o no salió este proyecto como esperaba, o publiqué un video y no salió con la calidad que yo quería, o cometí un error muy grave en un video y no lo pude corregir porque ya estaba publicado y me tocó volverlo a hacer todo, que es algo que me ha sucedido. Y esas son frustraciones. Entonces ya digo, listo, estoy frustrada. Pueden suceder con cosas muy grandes, con cosas muy pequeñas. Ahí lo que hago es volver al presente. Entonces hay muchas técnicas. Una es la de respiración profunda, de respirar profundo, de calmarnos. Hay otras personas que usan mantras, también de vez en cuando lo uso yo, desde todo está bien, tranquila, en este momento estamos bien. En general es en el presente, ¿no? Entonces tú estás bien en este momento, estás en un lugar que te sientes cómoda, estás sentada. En general me planteo el lugar físico en el donde estoy. También está la técnica de, ok, en este momento estoy viendo un pájaro con color negro y naranja, y así sucesivamente voy haciendo cosas. También hay una técnica que no la recuerdo exactamente, que sí la uso, pero como que no la sigo al pie de la letra. Simplemente es como, ok, estoy viendo una planta, cosas que pueda ver, cosas que pueda oler, cosas que pueda tocar. Entonces básicamente es como volver a los sentidos, y es que puedo tocar este cuaderno, puedo tocar este libro, también toco la textura de mi chaqueta, que es como suave, puedo tocar mi cara, que es también suave, es blanda,
cosas que veo, puedo ver esta planta y en general eso me ayuda a volver al presente. También está la meditación, aunque esa no la uso mucho porque me parece algo más estructurado, bueno, estructurado no, sino algo un poco más profundo para el momento. Pero en general es como volver al presente a través de frases: estoy bien, estás bien, mira, esto lo podremos solucionar, esta emoción es pasajera. Ojo con esto, ahora que lo recuerdo, esto es muy importante. Cuando nosotros experimentamos emociones, creemos que como que nos van a durar para siempre y no es así. Las emociones son pasajeras, pasan, sí, las cosas pasan. Una vez escuché una frase que me ayuda un montón y es como: todo pasa, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Entonces, ¿esto por qué me ayuda? Porque cuando yo estoy en un buen momento y me pasa algo malo, yo sé: pero ¿por qué me pasó esto? Dios mío, no, ¿cómo va a ser esto? Y yo no quería vivir esto, frustración nuevamente. Es como que todo pasa, las cosas buenas y las cosas malas. Ya en un momento volverá a estar bien. Y cuando estoy precisamente como en ese mal momento, es como que todo va a salir bien, todo pasa, porque realmente es así. Todo en esta vida es pasajero, la única certeza es el cambio. Entonces, si nos ponemos como a aferrarnos a algo que me ha sucedido un montón y aún lo trabajo, porque yo tengo mucho ese tema de los apegos, de que me apego a algo, a algún proyecto, a alguna meta, a cualquier cosa, a un lugar, a una persona, a lo que sea me aferro. Y es como que cuando algo pasa, cuando algo no se da como yo quería, sufro un montón, duro muchísimo tiempo como para procesarlo. Entonces esto me ha ayudado mucho. En el tema de la presencia es también: todo pasa, tanto lo bueno como lo malo, esta emoción va a transitar, yo voy a estar bien y ya vamos a ver qué podemos hacer cuando ya estamos en el presente. El segundo punto es esperar a que la emoción se enfríe. En Colombia hay un dicho y es que no actuar con la cabeza caliente. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando tenemos emociones no podemos actuar en ese momento porque podemos, como decimos aquí, embarrarla o cometer un error. Mi mamá dice que ella sí ha tomado acciones con la cabeza caliente, pero son distintas a lo que me estoy refiriendo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando tenemos frustración, rabia, tristeza, cualquier sentimiento u emoción, nosotros en ese momento no nos es fácil reflexionar acerca de lo que sucedió porque estamos bajo el efecto de esa emoción. Entonces miremos las emociones como un filtro que tenemos o como unas gafas de sol y en ese momento todo lo vemos a través de esa frustración, todo lo vemos a través de esa rabia, de esa tristeza, de esa emoción, de esa felicidad. Entonces todo lo vemos desagradable o todo lo vemos bonito o todo, ¿sí? Me hago entender. Entonces cuando dejamos que la emoción se enfríe para reflexionar, es algo muy sabio. ¿Qué podemos hacer mientras la emoción se enfría? Volver al presente, realizar otra cosa, puedes realizar un hobby, puedes alejarte de la actividad si te es posible, es muy bueno, alejarte de la actividad o pensar en otros aspectos, dar una caminata, en general volver al presente y salir como de esta emoción, de este sentimiento precisamente, para ya luego continuar con lo que te voy a comentar y esto ya es más como de reflexión. Tercero es comunicarlo con alguien de confianza o a través de la escritura. Cuando sentimos frustración es muy bello cuando lo podemos comunicar, cuando tenemos este círculo de personas cercanas que nos apoyan, que nos quieren y en general pueden ser amigos, pueden ser familiares, pueden ser lo que tú elijas. Y es como tener esa capacidad de decirle: mira, me equivoqué, hice esto, pasó esto, me siento muy frustrada por esto. Y la otra persona te puede ayudar a encontrar soluciones, te puede apoyar en este proceso o simplemente te puede ayudar a transitar la emoción. Yo creo que es muy valioso cuando tú estás en ese momento pico de la emoción, de la frustración, de la tristeza, de la rabia y es como que te escuchan, te abraza, si quieres que te abrace, porque no a todos nos gusta que nos abracen cuando estamos en una emoción muy fuerte. Simplemente como que te tiene ahí, te comprende y ya luego hablan del tema. Entonces esto es muy importante. Ahora, si no eres mucho a hablarlo con otras personas, que también puede ser el caso, escríbelo. Esto es algo que, Dios mío, la escritura yo la propago por todas partes, la recomiendo un montón en el sentido de, bueno, no sé si recomiendo consejos, todo este tema, entro en un conflicto con el tema de recomendar cosas, pero en general la comparto, la transmito, porque me ha ayudado muchísimo. Entonces, si tú sientes frustración, escribe: me siento frustrado, pasó esto, y todo lo dejas en el cuaderno. El cuaderno resiste absolutamente todo. Aquí voy con una metáfora corta que compartí también en este tema de la escritura cuando hago talleres, y es como que, mira, si yo te digo 2 más 2, tú me dices 4, ¿verdad?
pero si yo te digo 1800 por 40, tú dices, ah no, espérame, saco un papel y un lápiz y la anoto y la resuelvo. Entonces, si nosotros queremos solucionar problemas grandes, no lo hagamos en nuestra mente como la operación de matemáticas, sino en un papel. Cuando tengamos problemas pequeños, lo podemos solucionar en nuestra mente como 2 más 2, como el arroz quemado. Entonces esto lo podemos solucionar en nuestra mente. Pero si tenemos problemas muy grandes que nos están abrumando, nos están frustrando, entonces ya, lo voy a pasar a papel o lo comunico con otra persona. Y el cuarto punto ya es como un análisis total, un replanteo de lo que hayas realizado total, ya cuando la emoción haya pasado, puede ser al otro día, puede ser a las horas, dependiendo de qué tan frustrado te hayas sentido. Y es realmente sentarte y ojalá si quieres hacerlo escrito, me parece muy bonito, si lo quieres hacer hablando con otra persona también, busca la herramienta que más te guste, es replantearte. ¿Qué sucedió? Analizar toda la situación, cómo actuaste, qué puedes cambiar y replantearla de manera más realista. En ocasiones nos frustramos porque ponemos metas muy grandes, cosas muy grandes que no podemos realizar. De esto hablaba en el anterior video del estado de flow, que también te lo dejo por aquí. Es un tema muy interesante donde decía, si tú quieres entrar en el estado de flow, que es un estado mental en el que tú estás completamente enfocado en una actividad, es simplemente no frustrarte. Entonces, ¿por qué? Porque nos ponemos desafíos muy grandes como para frustrarnos o nos ponemos desafíos muy pequeños como para no lograr concentrarnos en la actividad. Entonces aquí viene, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? Que otras personas estuvieron involucradas, que está bajo mi control, porque no todo lo podemos controlar. Sí nos podemos frustrar por actitudes de otras personas, que tú pensabas que esta persona iba a actuar de una manera pero no lo hizo, por esto nos podemos frustrar también. Entonces, que sí puedes controlar tú, que no, y luego de esto, ¿cómo vamos a actuar después? Si por ejemplo era una meta, pongo un caso para adolescentes, y es que querías aplicar a una beca y no se te dio. Entonces tú dices, listo, ¿qué hice mal para aplicar esta beca? Si está dentro de los estándares académicos que yo tengo, dentro de las habilidades que yo tengo esta beca, o me puse una meta muy grande. Entonces todo esto lo vamos a analizar y lo vamos a poner en papel y lo vamos a replantear. No me corresponde ahora hablar de este tema, pero luego lo podemos conversar acerca de cómo se replanteo de proyectos, pero no abandonarlos. O si se tiene que abandonar, que sea ya porque realmente tú dices, no, yo creo que me equivoqué, como cuando nos equivocamos de carrera, yo creo que me equivoqué, realmente no lo estaba haciendo desde mi esencia, sino estaba haciéndolo bajo influencia de otra persona o cualquier otro aspecto, y en general no era algo que yo quería y no lo voy a realizar. Entonces este es como el último punto que se puede usar para gestionar esta emoción, y es en general replantearse, analizar, sea escribiendo, sea hablando, en meditación. Puedes durar varios días haciéndolo si era una meta muy grande. Y ya para cerrar este punto e iniciar con nuestro resumen, quiero hablar de las frustraciones grandes y pequeñas, que ya lo he comentado a lo largo del video, pero es muy diferente cuando tú tienes una frustración grande. En el caso de los adolescentes, lo que dije, lo de la beca o lo de algún proyecto, algún trabajo que tú aplicas y no se da, eso puede ser una frustración grande o una frustración pequeña que las vivimos diariamente. Entonces, ¿por qué hablo de este punto? Porque estas mismas herramientas que te di las puedes usar en una frustración grande o en una frustración pequeña, solo que las adaptes. Pues en la pequeña quizás no vayas a tener que hablarlo con alguien, sino simplemente lo resuelves en tu mente. Y es como, sí, de verdad, cuando nos sucede algo es como que listo, se me quemó el arroz. ¿Por qué lo pongo de ejemplo? Porque es algo que sucede muchísimo, a los adolescentes nos sucede muchísimo. Se me quemó el arroz, listo, vuelvo a la presencia, digo cómo lo puedo solucionar, veo opciones. En general es como tener una mentalidad positiva. O una cosa que me sucede muchísimo también es como que lavo ropa, hay un sol maravilloso y se pone a llover. Entonces yo me frustro, obviamente, porque es como que, pero acabo de lavar ropa y yo quería ir con esta prenda de ropa ahorita que voy a bajar a un evento en el pueblo. Entonces yo quería ir con esta prenda que lavé porque estaba haciendo sol. Bueno, no se dio, vamos a buscar otra prenda. Si no tengo, le pido prestada a mi mamá. Bueno, no sé, o sea, buscar soluciones en general de frustraciones pequeñas, y las grandes sí te recomiendo más que las pases a papel y que las comuniques. Para resumir, miremos un poquito de lo que hablamos de qué es la frustración y sus características. Como primer punto, la frustración es un sentimiento desagradable que se produce cuando las expectativas de una persona no se ven satisfechas. Es una respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo.
Ya vemos que es un sentimiento, y un sentimiento es un estado de ánimo que se produce como resultado de una emoción. Es la toma de conciencia de una emoción que conduce hacia el estado de ánimo determinado. Y una emoción es una reacción orgánica que experimenta un individuo ante ciertos estímulos externos. Dichas respuestas le permiten adaptarse a la situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. Entonces aquí ya vemos, la frustración es como un sentimiento que se deriva a raíz de un fracaso, a raíz de no cumplir las expectativas. Una emoción es algo que experimentamos cuando un resultado, algo externo, lo que sea que esté sucediendo, nos genera ciertas sensaciones dentro de nosotros, mentales y también corporales. Como segundo punto, podemos hacer un cambio de perspectiva a raíz de este sentimiento. Es un sentimiento desagradable, pero no significa que sea negativo. Lo podemos usar para analizar qué sucedió y para transformar en general lo que estamos realizando. Cosas que yo he usado para atravesarla o gestionarla son: en primer lugar, esta es la presencia, volver al momento presente y tranquilizarse. El segundo es esperar a que se enfríe la emoción para reflexionar. Luego el tercero es comunicarlo, ya sea con alguien o a través de la escritura. Y el cuarto es replantearse metas y buscar nuevas soluciones. De corazón, espero este tema te haya servido. Es algo muy importante. Chicos, de verdad, adolescentes, la podemos experimentar, pero yo sé que podemos atravesarla, podemos gestionarla, podemos hacer cosas distintas con ellas y en general buscar apoyo. Yo creo que esto es algo muy importante. Para eso están mis redes sociales también. Siempre que quieras comunicar con alguien y no tengas la confianza suficiente, aquí estoy. Yo soy una adolescente, como dije, tengo 16 años, hago esto desde los 13 años porque empecé a ver que la adolescencia era algo que tenía mucho potencial, pero estábamos muy confundidos, y de corazón te digo, podemos iniciar con estas herramientas a cambiar muchísimas cosas en nuestras vidas y en general a ir transformando nuestro entorno también. Entonces, bueno, te deseo un muy feliz día, te dejo mis redes sociales en la descripción y nos vemos en próximos videos.